buenas tardes. Estamos hoy en un momento particular para celebrar el Día Nacional del Teatro, el día en el cual se conmemora una vez más, el 22 de enero de 1869, en el que, como se sabe, ocurrieron los hechos del Teatro Villanueva. En esa fecha, en una función del sainete Perro Bebero, aunque le quemen el hocico, se produjo el altercado entre actores, actrices, personas del público y las tropas del orden español que irrumpieron en el Teatro Villanueva cuando se gritó esa famosa frase de "Viva la tierra que produce la caña de azúcar", y con la cual quedaron ligadas definitivamente la visión teatral que teníamos hasta ese momento de Cuba y su historia también política. Un momento que José Martí hizo también parte de sus versos sencillos cuando dedicó uno de los fragmentos de uno de sus más conocidos versos en ese libro, justamente a la noche en la cual él, como testigo, participó también de esos acontecimientos, algo de lo cual siempre es bueno recordar, dejó un maravilloso ejercicio de reconstrucción el maestro Fernando Pérez en su película José Martí, El ojo del canario. Pero para hablar de teatro, justamente hoy, en el día en que celebramos este arte, particularmente en Cuba, tengo el orgullo y la gran alegría de tener junto a mí a dos nombres vivos e intensos del teatro cubano. Me refiero a los directores y dramaturgos Eugenio Hernández Espinosa y a Gerardo Fulleda León. Ambos comparten muchas memorias, ya hemos estado hablando de algunas de ellas aquí antes de comenzar la grabación, y me alegra saludarlos no solo porque ambos son premios nacionales de teatro, sino porque cuando digo que ya tienen junto a su currículum este galardón, estamos diciendo también que son los dueños de una obra que sigue siendo de referencia, que viene desde los años 60 hasta acá, siendo particularmente estudiada y consultada para todos aquellos que se interesan en la memoria y en la actualidad del teatro cubano. Eugenio, además, está cumpliendo 85 años en este 2021, acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura, que muy rara vez se ha conseguido a dramaturgos cubanos. Espero que la presencia suya en ese conjunto de autores que ya han merecido ese galardón abra la puerta a otros que también lo merecen. Y hoy vamos a estar hablando en particular de cómo han podido ir engarzando teatro y vida a lo largo de todas estas décadas hasta el momento de hoy, y sobre todo vamos a estar tratando de ir un poco más allá acerca de ese fenómeno y de ese acontecimiento del cual vienen sus dos carreras, que fue el Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional de Cuba. Se ha hablado mucho de ese seminario, de los maestros que estuvieron al frente de esas generaciones de jóvenes autores que encontraron en ese lugar un sitio para compartir ideas, para experimentar, para tratar de ir más allá de lo que hasta ese momento habían podido soñar como posibles nombres del teatro cubano, pero las anécdotas nos ayudan a recomponer mucho de lo que realmente ocurrió durante esos 3 años, entre el 60 y el 63, en los cuales estuvo activándose cada sesión de ese seminario, que tuvo profesores tan recordados como, por supuesto, Osvaldo Dragún o Luisa Josefina Hernández. Vamos entonces a empezar por ese principio. Vamos a empezar preguntándole a Gerardo y a Eugenio cómo se enteran de la existencia del seminario, cómo llegan allí al seminario y qué se encontraron en el seminario. Bien, esto para mí fue muy importante recibir a través de una prensa una notificación que pedían en el Teatro Nacional autores para precisamente recibir clases y vincularlo en vivo en el teatro. Fermín Borges estaba al presente cuando eso. Fermín Borges era un dramaturgo popular, un artista increíble, y rápidamente fue el de la idea, junto con Isabel Monal, que también acogieron este hecho, ¿no? Yo presento una obra, Adiós Mañana. Adiós Mañana es una obra muy influida por Tennessee Williams. En aquel momento Tennessee Williams y Arthur Miller eran para nosotros la barrera, el símbolo. Y entonces Adiós Mañana, ellos leen y ven en la obra que había talento. Y Fermín Borges me llama. Y mira, me gusta esto y esto y esto y esto, estás aprobado para tú pasar un curso en el Seminario de Dramaturgia. En el Seminario de Dramaturgia, además, él también quería que los estudiantes recibían un sueldo, una gratificación, para que pudieran seguir escribiendo. La lucha fue tremenda porque había gente que se oponía. Estaba también Feldman en ese momento,
que era de Argentina, y me estaba impartiendo clases. Entonces él aspiraba también a tener ese cargo. A no ser asumido por ese cargo, sino finalmente esto a Fermín Borges, lo que hace es darme, yo te voy a dar clases de gratis, y te voy a dar dinero y te voy a pagar. Así me dijo él. Y entonces cuando él se entera que no era Jaffe, sino venía Dragún, que también era argentino, ya era una competencia más directa, porque Dragún ya era una personalidad, entonces me empieza a hablar de Dragún, y hay algo que pudo haber influido en mí si yo me dejo arrastrar por eso. El sacrificio, esta hora, es mejor que el Mercado Viejo de Dragún. Imagínate tú, con eso, era para decir, ya, no tengo que esperar nada de Dragún. Bien, de todas formas, yo tenía gente como Gerardo, Frida León, Ana Cristina Cabrera, Santiaguito, teníamos un conclave y estaba en contra de Dragún. El Dragún de una manera ya de ponerle las cuentas. Hasta que Dragún se dio cuenta que había que destruir ese grupo. Y entonces él dice que iba ahora, para el próximo curso, se iban a quedar los talentos. Entonces los talentos me eliminaron a mí, los eliminaron a todos. Entonces, eso yo hasta Retamar. Viene Retamar y entonces la justicia dice, no, el problema es que yo no tengo la culpa. ¿Dónde está el talentómetro para mirar el talento? Porque si entonces eso fue realmente, Fernando Retamar se rió y aún se dio cuenta que se había ido más allá. Entonces, cuando se termina la reunión, me llama Dragún a su despacho. Y me dice, mira, yo no tengo nada contigo, a mí me gusta, tú tienes talento, mucho más que mí. Lo que yo te puedo ofrecer es que tú seas responsable del seminario de dramaturgia. El ser yo responsable del seminario de dramaturgia tenía que ver con todos los alumnos, pero también tenía que ver con la disciplina. Y entonces sí me gustó porque él sí fue realmente, vi que era más humano que Feldman. Feldman tenía otro objetivo, además es válido, ¿no? Tener precisamente un currículo, porque venía Cursani, era Cursani que venía. Pero al Cursani decir que no podía venir, bueno, pues yo Feldman, que estaba en Cuba ya. Ahí empieza ya la lucha realmente, no la lucha, mi comunicación con Osvaldo Dragún. Y fue una comunicación más limpia. Más limpia. A mí me dice, tú vas a ser el responsable del seminario de dramaturgia. Viene entonces ya que ya Dragún tenía que irse y dice, va a venir Luisa Josefina. Entonces ya tenía los mandos, Mirta Aguirre me llama y me dice lo que era Luisa Josefina, porque había otro caso también con Mirta Aguirre. Yo escribí una obra que era una obra popular, y con un lápiz rojo, ella me hizo así, mira, y me rayó, y entonces, pero, ¿y dónde está lo popular ahí? Porque usted me está diciendo que no diga ser. Y como yo entonces voy a decir hacer, dígame el sinónimo hacer. Entonces ella se echó a reír. Dice, claro, está bien, mira, vamos a aguantar eso. Tú estás consciente de que el teatro es un teatro, es una profesión muy seria, muy profunda, una responsabilidad tremenda. Yo creo que empiezo a creer ahora que es así. Entonces, a partir de ese momento, ella me dice, ven, a usted se le concede una beca de estudio. En aquella época era pagar 40 pesos mensuales, que no era 40 pesos mensuales. Dice, usted va a ganar 40 pesos, pero no puede ir a trabajar. Yo quería también ir a alfabetizar, y yo tampoco puedo ir a alfabetizar. Es esta beca de 40 pesos. 40 pesos, imagínate. Empiezo a ganar 40 pesos y entonces empiezo ya a subir. Ya el seminario empieza a cobrar más fuerza por la cantidad de personas que también eran muy buenas, porque al principio era un seminario más o menos de lucimiento, porque estaba también Pepe Carpenter y también Actividad. Entonces ellos también sí, hablaban muy bien, pero era un teatro muy al pequeño burgués. Y entonces habían escritores muy buenos. Estaba Taboada, que escribía muy bien, las auras huyen de la tormenta, pero estaba Santiaguito y se sabe por qué, me decía a mí cuando estaba leyendo, ¿sabe por qué las auras huyen de la Santiaguito Ruiz. Santiaguito Ruiz, ¿sabe por qué se fue las auras de la tormenta? Porque no tenía agua, lo que tenía era matar a todas las potorras. Ahí empieza la risa. Bueno, el caso es que fue un grupo de compañeros que éramos muy afines y los defendíamos mucho. No era un problema de yo atacar a Fulleda porque Fulleda tuviera una obra mejor, no. Era simplemente defender el talento, defender también nuestras verdades. Y así lo asume también Luisa Josefina. ¿Tú recuerdas a Luisa Josefina de qué manera, Gerardo? Luisa Josefina yo la recuerdo como una mujer impactante.
no solamente por su belleza, sino por su sensibilidad y talento. Ella llegó y le agradezco que un día una obra que yo mandé a un concurso, como sé, y ganó un premio en el primer concurso nacional de teatro, Calen las tumbas, cogió y me citó un domingo a su casa ahí en Miramar, donde estaba, y analizó conmigo la obra de punta a cabo y me dijo, mira, falta esto y esto, y aquí porque no está esto. Y se sentó conmigo y le agradecí mucho. Para mí fue ejemplar y creo que lo fue con todo el mundo. Todos la adorábamos. Bueno, además es que era una mujer exquisita, bella, y cuando ella dando clases se detenía en uno de nosotros para señalarnos algo, ya nos sentíamos tocados por la magia de su talento. Era una mujer que no tenía el mismo método de Osvaldo, sino tenía un verdadero método de enseñanza y nos sirvió de mucho. Eugenio dice una cosa que es lo que veo que él olvidó. Eugenio... es que Eugenio es una persona muy mayor. Sí, es lo que ocurre, todos lo sabemos. La estatura sí es verdad que son menores. Eugenio leyó su primer texto, un texto que era un texto que tenía que ver algo con Thomas Mann y demás. José, ¿cómo se llamaba? Moisés. Era un bodrio de petulancia, de conocimiento y de capacidad. Y al recibir eso que pasó, ¿cómo se llama? Que no fue bien recibido, Eugenio tomó una actitud un poco, ¿cómo decir? Como de ofendido. Y aquello que hizo Osvaldo Dragón, que un día cuando le preguntamos, casualmente a Ana Justina, una compañera de nosotros y yo, que cuál era el talentómetro que él decía, Osvaldo Dragón escribió en el pizarrón ¿cómo se llama? Un sistema algebraico. Y totalmente eso es lo que él no cumple. Nosotros nos reímos y ante eso Ana Justina y yo vienen a dar las nuevas becas, un año más, que no estaba 100 y pico de pesos, mira, 100 y pico en aquel momento, toda la semana nosotros nos comprábamos libros, comíamos las mejores cosas, vivíamos en La Habana en aquel momento como reyes, con 120 pesos, que era lo que nos daba. Sí, trata de comer esto, pan con guayaba y también la gaseosa que tomabas. Eso no debe ir en eso lo van a cortar, yo sé que lo van a cortar, pero bueno, yo continúo. Y da la casualidad que cuando van a dar la nueva beca, Eugenio queda fuera de la beca. Y nosotros no aceptamos eso. Y Ana Agustín y yo pedimos una entrevista con Isabel Monal y la madre de Sergio Corriere. Con Gilda, para protestar sobre eso. Y ¿cómo se llama? Y nos dijo, pero ¿por qué ustedes protestan? Y dijo, porque Eugenio sí tiene talento y lo va a ver. Y le dijimos que, bueno, pero eso no es revolucionario. Digo, nosotros no aceptamos si Eugenio no entra. Ya. Y entonces Osvaldo Dragón me encontró esa medida de darle una responsabilidad a Eugenio para que Eugenio volviera. Ya. Y entre eso, un día, por supuesto, una mañana me llamó Eugenio a su casa, oye, ven para acá que te quiero leer una cosa. Y me leyó María Antonia. No nos equivocamos. Exacto. Sí, porque en realidad empezamos por el seminario porque al nombrarse a Eugenio como Premio Nacional de Teatro, es él el primer miembro del Seminario de Dramaturgia que consigue este galardón. Y al mencionarlo a él y al mencionar al seminario, estamos también rindiendo, no voy a decir tributo en homenaje, que son palabras muy formales, pero sí trayendo de alguna manera a esta mesa a personas que pasaron por allí y que han sido luego responsables de obras y de puestas en escena que nos han acompañado hasta el día de hoy. De ahí salió Brene, de ahí salió Nicolás Dor, estaba René Ariza, estaba José Milián, que está vivo, por suerte, y trabajando mucho, como René Fernández, que también sigue haciendo de las suyas en Matanzas, y una cantidad de nombres como Maite Vera. Maite Vera. Exacto. No, Joaquín Cuarta, que es el mejor escritor de radio que tenemos en el país. Tengo en la mesa este libro, Repasar el Puente, en el cual Inés María Martiatu, que es una
imprescindible, investigadora del teatro, de los temas raciales, de las puestas en escena que tienen que ver con esta historia en Cuba y que lamentablemente ya falleció. Y ella, en Repasar el Puente, hace una selección de textos de algunas de las personas que formaron parte del seminario, hace un repaso muy lúcido sobre el seminario a partir de los testimonios de algunas de las figuras que estuvieron en él, y también hace un acto de recordación muy necesario a las ediciones del Puente que creó José Mario y que tuvieron además a su cargo la edición de algunos de los primeros textos de las personas que estuvieron allí. Entre las obras que lamentablemente no se llegaron a publicar por Ediciones del Puente, que cierran en el año 65, estaba La Novísima de Teatro, donde iban a aparecer algunos de los textos que Inés María logra rescatar aquí. Y hoy no se puede hacer la historia del teatro cubano sin pasar por ese puente particular que es el Seminario de Dramaturgia, para enterarnos de por qué talentos tan distintos, tan disímiles y tan diversos pudieron coexistir, no diré que dentro de una generación, porque algunos tenían edades muy distintas, pero sí con una comunión de respeto hacia la dramaturgia, hacia el teatro y hacia una fe que además los conectó inmediatamente con el público cubano. No hay que olvidar el gran éxito que fue Santa Camila de la Habana Vieja, cuando se estrenó en el Teatro Mella, dirigida por Adolfo de Luis, con Verónica Lien en el rol titular. Fueron como 20.000 espectadores en la primera temporada. Y en el 67, cuando llega a la escena del propio Teatro Mella, María Antonia, dirigida por Roberto Blanco, desde el grupo que dirigía Gilda Hernández en ese momento, del Teatro Dramático. Exacto, pues también fue un fenómeno de público que perduran hasta hoy. Y esas dos mujeres nos han acompañado también como figuras tutelares del teatro cubano, tanto Santa Camila como María Antonia. Y ahí quiero pasar a preguntarle ya a los dos dramaturgos por personajes que de alguna manera siguen siendo parte del sello que ellos han traído hasta el día de hoy. A ti te persigue el fantasma de María Antonia, que es un fantasma que tiene sus días buenos y sus días malos. Pero también te persiguen otros personajes que, como ella, han llevado a un punto a veces muy trágico, conflictivo y siempre crítico. Creo que es algo muy importante en tu teatro, la relación del ser humano con su entorno. No solo la mujer negra o el hombre negro, sino el hombre en general, porque si revisamos todo tu catálogo autoral, siempre está esa capacidad del hombre de lanzar un desafío, que yo creo que es la que hace María Antonia. Esta mujer indomable que le dice a los santos que ella no va a entregarle su cabeza ni su cuerpo y que sabe que va a pagar un precio alto por ello. Pero me gustaría que hablaras un poco sobre ese tipo de personajes. Y a Gerardo, no le hago la pregunta ahora, pero la adelanto para que vaya pensando en personajes como Ruandi, que es un personaje que te ha acompañado desde entonces hasta acá, y también en cómo se ven en otros personajes tuyos esa necesidad de libertad que Ruandi expresa, por ejemplo, en Chavo de Guisa. Pero primero vamos a hablar con el maestro, con el dueño del talentómetro. Sí, por supuesto. No, mira, el problema es que estos personajes fueron reales. Claro, reales en el sentido que existieron, y luego le doy otros matices, ¿no? Las mujeres que yo conocía, las conocía yo en los guaguancó, en la rumba, y eran mujeres increíbles. Además, jugaban al vacunado, que el vacunado es para los hombres, y al vacunado. Era vacuna. Entonces, había una que era Inés, que era una extraordinaria mujer, muy linda, pero además también peligrosa. Peligrosa porque retaba. Tú eres el hombre de verdad, porque el hombre de verdad en la rumba se manifiesta que va a dominar, ¿no? Como también en el baile, ¿no? Popular. Y ella lo que hacía todo lo contrario. El vacunar a un hombre ya en una rumba y decir, ya tú no sirves, ya no eres hombre. Y ella se atrevía. Y todas estas mujeres buscaban el peligro. Pero también encontré a una mujer que tuvo una bronca con un hombre que era muy fuerte, muy poderoso. Y tuvo una bronca, entonces le cogió un cuchillo, que estaba en María Antonia, cogió un cuchillo de una canasta y vaya, para que te defienda, para que puedas lo que yo estoy buscando. El hombre, cuando vio que todo el mundo estaba esperando esa confrontación y que esa confrontación la iba a perder, el que iba a decir, nada, tú estás cumplida, te voy, y se va. Y entonces ahí empieza esa mujer a tomar una presencia tremenda, y muchas mujeres que habían ido a ver la obra de otros barrios, porque además en ese momento no existía el Taberna Mella, pero también un público muy especial que estaba acostumbrado a ver el teatro. Pero cuando invadieron gente de las Yaguas, de Cocosolo, y ver a todas esas mujeres, yo recuerdo que en medio de la escena hay una mujer que le dice a María Antonia, mátalo, que no lo va a pagar. Y entonces la gente, imagínate, había un público que sí lo entendía eso. Para mí era importante, porque veo que el vínculo del público con el espectáculo es atractivo y además está comprendiendo tus señales. Y entonces empezamos a callar la calle y las mujeres se olvidaban. Después, en otra escena, cuando María Antonia trata de conquistar a Julián, porque Julián la había abandonado, porque entonces ella le da un vaso de chequete.
Entonces, cuando vas a ver el chiquete, los hombres decían, acá que era Cabacoa, no lo vayas a tomar, a hacerlo no lo tomas porque te va del aire. Eso en el Mella. Y entonces la mujer de acá decía, qué cobarde, y ese es el hombre. Entonces, en esa habitación, hace así, claxton, y se toma el veneno. Entonces, cuando siente el sabor, que ella dice, ¿qué es lo que tú me has echado? Le dice a la mujer. Entonces dice Mateo, dice, meao. Y entonces ahí empieza todo el extractor de hasta que Carlos, Julián muere. Esta confrontación con el público para mí fue muy importante, porque por primera vez se va a un público muy popular, que no había visto nada más que el teatro vernáculo. Y el teatro vernáculo tenía otro tipo de relación, que tú podías reírte, intervenir, pero ya un público donde está la verdad de una realidad que tú conoces, para ellos era muy chocante. Además también muy atractiva porque habían dos bandos entonces en el teatro, los machos y las hembras. Los machos y las hembras, ¡ay!, se reían todas las cosas. Cuando Hildo Atis, porque Hildo Atis hacía María Antonia, vestía de amarillo, era hija de Ochum. Roberto Blanco jugaba siempre con las caracterizaciones a nivel de colores. Sí. Hablando entre los juristas, la pintan allá de amarillo, con un pelo tremendo. Cuando en la enfoca, el amarillo le da un color brillante, casi blanca, ¿no? Y cuando ella dice aquí, ¿qué es María Antonia? Dice aquí, pasando por blanca, hasta que se me descubra. Me esperaban a mí después de la salida, y así que ella no quería ser negra. Si eres negra, sí, pues dice que aquí esperando, se pintó de amarillo para ser blanca. Fíjate hasta dónde lleva el problema de la confrontación con un público que era ingenuo, pero además pensante. Pensante y tenía escala de valores muy similar a la que se estaba expresando en la obra, ¿no? Yo ese mundo sí lo conocí. Lo conocí en el canal, lo conocí también en Ataré, lo conocí y yo iba también al barrio de las prostituciones que también iban, era increíble. Era un mundo de una violencia, pero también había de una ternura tremenda. Y hay un escritor que cuando yo le dije eso, yo iba siempre al bar de San Isidro y iba a tomar una cerveza. Entonces hay una mujer que yo siempre me ocupaba con ella, muy bien, y me dice un día, hoy soy la mujer más feliz del mundo, una mulata muy linda. Dice, mira lo que te voy a decir, yo estaba enamorada de esa mulata, imagínate, 16, 17 años, imagínate. Entonces, mira lo que le regalé, lo que le voy a regalar a mi chulo. A mí me cayó eso como una patada. Imagínate, yo creía que yo era el hombre. Y me trae una cajita, y la cajita eran 2 goticas blancas. Mira, este es mi chulo, es mi hijo. Este regalo que yo voy a dar a mi chulo. A partir de ese momento, yo empecé a sentir que realmente la opinión que se tenía de ciertos barrios marginales eran simplemente un criterio pequeño burgués y también excluyente. Y a partir de ese momento yo me hice el propósito de sí escribir sobre lo que yo conozco, sobre la gente que yo conocía de verdad, no a nivel superficial, no a nivel de una imagen, te das cuenta, circunstancial, que tú das un galletazo o dijiste unas malas palabras, no, a nivel de esencia. Y eso realmente me ayudó mucho y me ayudó mucho también Roberto Blanco, que lo comprendió. De no comprender Roberto Blanco eso, me hubiera hundido totalmente, porque María Antonia pasó por muchas manos, sí. Por David Kahn, pasó también por Gilda Hernández, pasó hasta que Roberto Blanco se entera, estando en Ghana se entera de la existencia de María Antonia, ya le había pasado por el Berlín, y entonces cuando llegó aquí, esto a la barra, le dijo a Gilda Hernández, dame la obra. Cuando leo esa obra la dijo yo. Y ahí fue donde se salvó María Antonia. Se salvó María Antonia porque cogió precisamente la mano idónea que conocía, había pasado por Ghana, había pasado por todos esos lugares. Ya sí conocía este mundo. Y después dije, bueno, ahora vas a conocer el mundo, vamos ahora para el canal del Cerro, no el canal de aquí, el canal del Cerro. En el canal del Cerro había un canal que tú tenías que bajar la cabeza para entrar al otro lugar. Cuando él baja la cabeza, se encuentra con una negra que salía con el pelo así, todo embadurnado de jabón, y un negro detrás que le mete una puñalada por aquí y sale un chorro de sangre. Dice Roberto, ¿y esto qué cosa es? Dice, este es María Antonia. Ese mundo es así, Roberto, ahí se mata por 1 kilo. Y es verdad que se mataba por 1 kilo, porque a veces cuando yo era joven, adolescente, querían echar, porque había siempre la rivalidad. Me ponía aquí, mira, esa es tu mamá,
una ramita, y esta es tu mamá. Entonces, la mamá mía estaba allí, y la mamá de él estaba aquí, quiere decir que si él pisoteaba a mi mamá, me estaba pisoteando a la mamá mía. Y ahí ya te daba la bronca, pero eran los grandes que querían verlo fajar, los grandes a los más o menos que podían competir. Todo ese mundo de violencia también estaba lleno de otro mundo también de ternura. De ternura porque había una cosa que dijo esto muy bien, una gente que respeto mucho, que dijo, el solar es como si fuera el socialismo. ¿Por qué? Porque mira, ahí los cuartos se pasan un almuerzo para toda la comida, si alguien enfermo, todo el mundo está enfermo. Ese es el socialismo. Blas Roca dijo eso. Entonces yo dije, es verdad que Blas Roca. Yo entro en la Juventud Socialista Popular y me doy cuenta también que era así, que ese mundo era tremendo. Ahora, cuando yo descubro la velocidad de escribir, cuando entonces tenía que escribir yo con un creyón, abajo Batista, abajo el imperialismo yanqui, JSP, por eso te mataban. Por eso te mataban. Quiere decir que si me arriesgué yo todas las noches y todas las noches, la policía por ahí, por la décima, estarían como fiera y cogían jóvenes, ya tú sabes. Pero como ella decía, y Batista le interesaba que los negros no participaran en esa lucha, que los negros son míos, más o menos, ¿no? Entonces veían un negro y el negro no puede ser revolucionario. No puede ser revolucionario. Sí. Y entonces eso fue también la posibilidad de entender mejor el mundo y también mi responsabilidad histórica y social. Ya. Y hasta aquí la clase. En el caso de Rwandy, bueno, Eugenio tiene todo este mundo consigo, pero tú vienes de Santiago de Cuba y Santiago tiene su mito propio, de alguna manera. No voy a entrar en la tontería de distinguir ese mito de lo cubano, ni mucho menos, porque yo creo que todo se entremezcla. Pero es indudable que el color y el calor de Santiago tiene también otro tipo de atmósfera. Y a partir de ese paisaje, tú vas llegando poco a poco a una dramaturgia en la cual aparecen personajes como este niño, que aparece en un texto que ya es clásico dentro de la escena cubana pensada para el público infantil y juvenil y que ha tenido una muy hermosa carrera pasando de mano en mano por distintos directores, se ha representado con títeres, con actores, etc. Y hoy por hoy es inseparable de lo que tú has creado como dramaturgo, sin por ello menoscabar el trabajo que has hecho con obras como Plácido, como La Caridad Enramada o como muchas otras obras. De alguna manera, así como a Eugenio, que es tremendo, lo acompaña ese fantasma tremendo, a ti te acompaña el fantasma de Rwandy. ¿Cómo ha sido volver siempre a ver esa apuesta en las manos de nuevos directores y qué fue lo que te llevó a imaginarte como parte de lo que Rwandy cuenta? Mira, yo le debo a Rwandy a dos mujeres. Yo quería escribir una obra para niños y de repente un día Lalita, Inés María Marteto Terry, mi amiga, nuestra amiga. Aquí la tenemos. Sí, me llama para, anegada en llanto. Me dice, Gerardo, ay, le digo, ¿qué te pasa, Lalita? Creí que le había pasado algo con los hijos. Me dice, no, es que acabo de leer una página del Ingenio en que Moreno Fraginal habla sobre un niño esclavo que llevando una, ¿cómo se llama?, llena de caña, se voltean la carreta y muere el niño. Aparte de eso. Yo empecé a llorar con Lalita igual en ese momento con ella. Y Elvira Cervera hacía tiempo que yo había estrenado varias obras para niños que me lo había hecho Interian y se habían hecho varias obras, pero menores, nada, cosas, sketch. Y de ahí salió, ¿cómo se llama?, la idea. Ese niño fui, leí el libro y seguí llorando durante mucho tiempo y decidí que tenía que escribir una historia que era sobre ese niño, pero que no podía ser. Da la casualidad que le escribí la obra de un tirón, principalmente era en septiembre, me acuerdo, por la temperatura, y la escribí de un tirón y cuando acabé no sabía qué hacer. Yo mataba a Rwandy. No. Y voy y a mi amigo Joaquín Cuarta, digo, déjame llamar, ¿cómo se llama? No estaba en La Habana. Estaba en una cosa, si no lo hubiera llamado a él para leérselo, porque después que yo había aguantado a María Antonia y demás,
tenía que él pasar por eso. Pero llamo a Joaquín Cuarta y voy y se lo leo con la hija, que ya es una doctora y él está bien. Y Joaquín, y cuando yo lo leo me dice Joaquín Cuarta, pero la niña cuando acaba sale corriendo y se va para allá y al rato regresa Joaquín y me dice que porque yo mato a Ruandi. Se la doy a Rogelio, que yo no puedo, dice, no, pero es que debe morir porque mira que... Y entonces se la doy a leer a Rogelio Martínez Furé, y Rogelio Martínez Furé me dice, tú no sabes lo que tú has escrito, él no puede morir, ¿cómo tú lo vas a matar? Ese niño tiene que vivir, así que inventa lo que tú quieres. Freddy Artiles, que en paz descanse, que está bien, se la voy a leer. Freddy Artiles me dijo, pero tú estás loco, ese niño no puede morir. Y yo lo hacía morir, fíjate cosa, por una situación personal mía, de el amor más grande que yo he tenido en mi vida, y que se terminó. Y yo quería matar a ese niño porque era lo que yo hubiera hecho. Claro. Y como no tuve el coraje de hacerlo, por suerte, de lo cual me alegro, lo escribí. Y así escribí esa obra y salió y fue eso, el producto fue una confesión de amor. ¿En qué medida un personaje como Chago de Guisa repite o no el camino de Ruandi? Tú lo has dicho, Chago de Guisa es un Ruandi que ha crecido y que se ha vuelto un joven, era el joven que yo soy, el joven que quería mi madre que yo fuera, y también la hice de un tirón, y él es el culpable de que esa obra haya salido adelante, porque estaba jurado en la Casa de la América. Así me pagó el tener que aguantar, y yo, ¿cómo se llama? La Simona. La Simona y todas las demás obras que eso, claro, y lo obligué a que lo leyera, y entonces la hice. Y es el Ruandi que crece, el Ruandi que ha crecido y demás. Sí, quiero saber de la obra que fue en la Casa de las Américas. Además, habían 600 títulos. Había actores de primer nivel, y entonces la mayoría de los actores de primer nivel estaban mirando para Europa. Entonces, en el jurado estábamos León, estaba Patricia Ariza y yo. Entonces, a la hora de discutir, Patricia Ariza también llevaba la obra de Gerardo. Y yo también llevaba la otra. Entonces, volvió, dijo, bueno, sí, vamos a ser interesante. Y bueno, vamos para mi casa. Mi viaje está ahí, estoy en el hotel Presidente. Vamos ahora y vamos a tomar un té en el cuarto, entonces vamos a discutir con calma, con aire acondicionado, y repetimos una vez. Vamos para allá, y entonces empieza a tomar el té, estaba la hija de él también. Y dice, bueno, vamos ahora a poner un papelito otra vez, los nombres. Yo, claro, había votado también por el nombre por el actor que le había exigido, que había pedido. Y entonces, cuando yo pongo 2 nombres y excluyo uno. Ya. Entonces, cuando él lee, su primero aparecía Fulleda de los 3. Patricia Fulleda. Y yo Fulleda, y entonces de él, nada más que aparecía 2. Ya. Entonces dice, me hiciste trampa. Me hiciste trampa. Claro, él no había puesto a Fulleda esto en su selección. Dice, pero de todas formas, porque como la Casa de las Américas cumpleaños también es menester que un dramaturgo salga. Y cuando vieron, no es menester eso, es que sabes que hay una calidad. Claro. Además, esa obra se escribe en Latinoamérica. Es una obra, no es para Francia. Puede ser en Francia y se puede poner en Francia y en cualquier país del mundo, pero está en Latinoamérica. Y tú eres de Latinoamérica. Ya. Y se votó. Y así fue que, de repente, 10 años después de La Simona, que es el premio del 77, en el 88 sale el premio de Gerardo con Chago de Guisa. Para cerrar el diálogo, quiero agradecerles primero que todo la enorme cantidad de memorias que han tenido acá, y sobre todo el reconocer que por encima de los tiempos sigue existiendo esa camaradería y ese cariño que los enlaza. La pregunta que les hago es sobre el teatro cubano. ¿Qué significa pensar y ser parte hoy para ustedes con lo vivido y con lo que quede por delante del teatro cubano? Bien, voy a hablar esto de eso. Sí. Mira, hay cosas que me interesan mucho, y es que el teatro cubano actual lo están escribiendo los jóvenes. Y eso sí, yo no renuncio a eso. Me encanta que los jóvenes escriban su realidad, como yo también escribí cuando era joven mi realidad.
A veces se ponen gente muy mal, que si los jóvenes, que no, su realidad. Yo no puedo escribir sobre lo que escriben los jóvenes. Únicamente como un tatarabuelo. Y se escribió como un tatarabuelo, ya dejó de ser un escritor. Entonces, sí me encanta. Me encanta también su preocupación por nutrirse no solamente de la cosa nuestra, sino también del exterior. Uno no puede vivir cerrado al mundo. El mundo tiene que estar abierto para uno y tener la capacidad de seleccionar y también de ser consecuente con uno sin traicionar su escala de valores. Y para mí es importante eso. Chico, para mí, por algo yo creé un espacio ¿cómo se llama?, para la dramaturgia vivo. Y di muchos talleres de dramaturgia durante muchos años, porque no es pose. Los jóvenes me orean. Siempre me daban los proyectos que ellos hacían, a mí no se me hubieran ocurrido jamás. Y a mí me sorprenden porque tienen una vitalidad y aprender, sobre todo. Yo aprendo cuando trato de enseñar lo poco que sé, que no creo que sean muchos, son 2 o 3 cositas. Pero bueno, ellos me deslumbran y me dan una forma de seguir adelante. Yo admiro mucho en ese sentido a los jóvenes y creo que de alguna manera hacen avanzar. No quisiera aumentar nombres porque no quiero omitir. Y creo que la dramaturgia cubana actual es muy vital, muy necesaria y es algo que tiene que ver con lo que yo planteo. A mí no me interesan las obras bien escritas, sino esas obras que exploran y que rompen códigos y plantean cosas nuevas desde el punto de vista formal y desde el punto de vista conceptual. Esa mirada del otro hacia la realidad inquisitiva, áspera a veces, pero siempre creadora, es la que a mí me interesa. Y eso creo que lo tienen los jóvenes porque viven la realidad como nosotros la vivimos. Son precisamente tiempos muy complejos. Imagino qué complejas serán las obras que saldrán de estos mismos momentos de conflicto que vivimos, tanto entre nosotros como en relación con el mundo. Pero por encima de todo queda el reto lanzado por ustedes desde que comenzaron sus carreras en una historia en la cual se van insertando estos nuevos nombres de la dramaturgia y de la puesta en escena. El teatro cubano, que lamentablemente por las razones que todos conocemos debido a la pandemia, no pudo celebrar sus jornadas Villanueva con funciones y con contactos en vivo, como solemos hacer en estos días, está, sin embargo, repensándose continuamente. Ahora mismo el Consejo de las Artes Escénicas está repensando mucho en el nuevo contexto cubano, qué va a pasar con los grupos, cómo defender a los artistas, cómo protegerlos y abrir nuevas vías también de exploración. Y yo creo que somos parte todos de esa gran pregunta que puede seguir siendo la vida ante el teatro y viceversa. Entonces, quiero, por encima de todo, agradecer a estos 2 maestros, a los que yo quiero tanto. En primer lugar, decirles de orden ya personal que me alegra mucho verlos tan vivos cerebralmente, dispuestos a recordar con tanta nitidez y a seguir partiendo de estas memorias que con humor y con lágrimas y con dolor también nos hacen pensar en los que están, en los que ya no están y en los que nos acompañan como en María de muchas maneras. Entonces, la invitación es a seguir estando en contacto con las acciones que el Consejo de las Artes Escénicas, el Ministerio de Cultura y otras entidades están haciendo como parte de estas jornadas Villanueva, que a pesar de la COVID van a tener por lo menos la capacidad de traer a una mesa como esta a otros creadores, a otros artistas, para que el diálogo siga fluyendo, porque se trata de eso, de hablar, de fluir y de vivir. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias a ti.